Tomen asiento, por favor. Y como venimos estudiando acerca del secreto de la grandeza, en el día de hoy la lección corresponde con David, que en el pasaje que hemos leído de 1 Samuel, capítulo 17, aún no era el rey David, o sea, el rey de Israel. Esto es un pasaje que está tomado años antes de que él fuera coronado rey, pero sí ya había pasado el hecho de que había sido ungido por Dios a través del profeta Samuel. Eso se puede leer en los capítulos 15 y 16. El capítulo 15 de 1 Samuel nos narra algo que lo estuvimos viendo el fin de semana pasado respecto del rey Saúl y cómo a través de las rebeliones que tuvo o rebeldías fue desechado por Dios para ser el rey de Israel. Y en el capítulo 16 de 1 Samuel se nos narra y aparece por primera vez en la historia bíblica a este joven, a este mancebo que se llamaba David y que se dedicaba al pastoreo de las ovejas de su padre. La lección del día de hoy no es una lección sobre David. De hecho, en otras oportunidades hemos estudiado la vida del rey David. Hay un libro que escribiera el pastor Marino en el año 1991, un libreto sobre la vida del rey David, es muy hermoso y va abarcando distintos aspectos de su vida. Tampoco es un estudio cronológico, sino más bien temático. Pero en la lección del día de hoy vamos a hablar de un aspecto de la vida de David en lo que hace al secreto de la grandeza. Es algo que venimos viendo, como hoy repasaba la hermana que cantaba los coritos, con distintos hombres y mujeres del pueblo de Dios, que en el momento de tener una batalla espiritual supieron ser grandes gracias a la ayuda y a la instrumentalidad de Dios. La lección de hoy se titula, por el hermano que la escribió, que es Benjamín Herrera, era pastor de la iglesia en Quequén, ya con el Señor, el coraje de David. Pero atendiendo a un consejo de la hermana Noemí, que es la encargada de la escuela dominical, encontramos que en la palabra de Dios la palabra coraje justamente no aparece como tal, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, coraje significa valor o valentía. Esa no es una palabra que conocemos, no es una palabra demasiado extraña. Y sí, esa era una característica de el rey David y aún desde su juventud. Él era un muchacho valiente y vigoroso. Y eso lo podemos leer ahí en el capítulo 16, donde es en el momento en el que el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl y era atormentado, y mandan a llamar a David porque sabían de él, de que sabía música, sabía tañir el arpa. Y en el versículo 16, el criado que da testimonio de David dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que fuere sobre ti el espíritu malo de Dios. Y en el 18, ese era el que quería leer, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Esaí de Betlehem que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Miren qué testimonio que se daba ya de David antes de que sea conocido en el pueblo de Dios. Era hasta ese entonces un pastor de ovejas de un pueblo que se llamaba Betlehem, donde no había mucha gente y eran más bien pastores de ovejas. Pero me llamó la atención el testimonio público que se daba de él. Lo que la gente habla de nosotros
habla más de lo que nosotros hablamos de nosotros mismos. Siempre el pastor dice, ¿no? ¿Cuál es la frase que usa siempre el pastor? A ver si se le acuerda. Ahí está. Lo que tú haces habla más fuerte que lo que dices. Bueno, miren lo que era David. Ya era reconocido como una persona valerosa y que Dios era con él. O sea que David también estaba con Dios. Y esto es precioso porque es algo que nos tiene que llamar la atención de que siempre los ojos de la gente están puestos sobre nosotros y nos están viendo. Pablo decía, ¿no? Más conocido de todos, pero como ignorados, creo que dice en una parte de Corintios. Pero somos vistos de la gente, somos juzgados de la gente, somos observados, somos pesados, y ese es el testimonio que después nosotros damos, en especial cuando saben que somos hijos de Dios. Porque lo primero que va a hacer el acusador de las almas es tratar de evidenciar, miren lo que hace este que se dice ser un hijo de Dios. Bueno, de David tenemos este testimonio que quedó registrado en la palabra de Dios y que nos tiene que poner también a nosotros en atención y examinar nuestra vida espiritual. Lo cierto es que la palabra de Dios siempre pondera la valentía por sobre la cobardía. De hecho, cuando el Señor Jesús hablaba de esto ahí en Mateo capítulo 11, es un texto que también se ha tomado muchas veces, Mateo capítulo 11, en el versículo 12, Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Todo esto tiene una explicación espiritual, no es que la gente por ser valiente va a ser salva, sino que tiene que ver con el ejercicio de la violencia o brusquedad que tiene que promover el Espíritu Santo en nuestra vida para dejar de ser hijos del diablo y tener la fe necesaria para creer en el Señor Jesucristo. Es un hecho disruptivo, es un hecho que tiene que haber un cambio en nuestra vida, y para eso se necesita ser valiente. Dejar atrás la pasada manera de vivir, abandonar mis creencias, mi cultura, quizás mi religión, la forma en que me criaron. Es un paso que literalmente es de vida o muerte creer en el Señor Jesucristo, pero se requiere de valentía para poder afrontarlo. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, al final de la Biblia, cuando ya está definida la suerte de toda la humanidad entre los que creyeron y los que no. Así se va a definir todo el día de mañana. Los que creyeron en Cristo como su Salvador y los que le rechazaron. Y en el versículo 7 dice: el que venciere, el que creyó en el Señor Jesús, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas, pero, a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá nos está definiendo lo que les acabo de decir, ¿no? Aquellos que creyeron, los valientes, que arrebataron el reino de los cielos y creyeron en el Señor Jesús, van a ser hijos de Dios. Los temerosos, los dubitativos, los que bueno, puede ser, quizás hoy no, pero mañana sí, o los incrédulos, o los abominables, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas que no quisieron dar ese paso de fe. No es que se van a ir al infierno porque eran idólatras, o porque cometían hechicerías, o eran fornicarios, o eran mentirosos. Sabemos muy bien que aquellos que van al infierno es porque no creyeron en la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero en definitiva no dieron ese paso, y acá el Señor los define como temerosos e incrédulos.
Vemos el poder nefasto que conlleva el temor, porque el temor acarrea también la duda, y la duda trae desesperanza, y la desesperanza conlleva finalmente a la perdición. Por eso la valentía, les decía, en la palabra de Dios es un término muy especial, y así es como se lo definía a este joven, David, que tenía muy en claro sus convicciones, algo que también se nos enseña desde chicos en la reunión de jóvenes, después cuando vamos a la escuela bíblica, las convicciones espirituales que tiene que tener un hijo de Dios. Lo poco que se sabe, lo poco que se entendió, creerlo y estar parado firme en esas convicciones espirituales. Y eso era lo que demostraba este muchacho, que era de hermoso parecer, era rubio, de bello aspecto, pero que era sobre todas las cosas, como leímos ahí en 1 Samuel 16-18, valiente y vigoroso. Qué precioso entonces poder tener esta definición en mente. El relato que nosotros tenemos entonces está en el capítulo 17 de 1 Samuel. Es una historia por demás conocida, no solo por los que somos hijos de Dios y venimos a la iglesia desde chiquitos, sino que aún en la cultura general todos hablan de David y Goliat. A veces lo llevan a términos de la economía. Una empresa chiquita derrotó a una empresa grande, bueno, David y Goliat dicen. Y siempre se usan estas analogías, ¿no?, referidas al texto bíblico. Nosotros debemos decir que todas estas cosas fueron reales, históricas, siempre hay que aclararlo, porque hay lugares donde se predica que estos son leyendas o alegorías o fábulas que dejan enseñanzas espirituales, pero realmente lo que nosotros leemos de la Biblia lo tomamos tal cual como lo dice la palabra de Dios y creemos que fue así. En esa época había gigantes en la tierra. Ya antes del diluvio se los menciona en Génesis capítulo 6, y aquí todavía había hombres grandes, y en otra parte del libro de Samuel se menciona que tenían 6 dedos en cada mano y que eran toda una familia de Anak. No lo busqué ahora, pero lo recuerdo. O sea, eran característicos, pero sobre todas las cosas lo que nos enseña la palabra de Dios, que pertenecían a pueblos idólatras. Así sean personas chiquititas, de 1,50 m, 1,60 m, o tengan la altura que tengan, Dios los definía como idólatras, como seguidores de los dioses con minúscula, a los cuales ellos le entregaban su vida, su fe y todo lo que tenían. Y en este caso, este hombre, este guerrero, que se caracterizaba por haber estado en la guerra toda su vida, fíjense en el versículo 33 del capítulo 17, nos dice: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo o joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. Aparte se nos dice que tenía una altura, eso lo leímos hoy, eso está en el versículo 4, tenía una altura de 6 codos y un palmo, 17:4. Según los comentadores bíblicos, porque es difícil transportar algunas medidas de la palabra de Dios a las medidas que conocemos ahora, pero se estima que tenía entre 2,50 m y 2,97 m más o menos, según cómo se tome la medida del codo. Algunos llegan a decir que tenía 3,5 m más o menos, pero para que nos demos cuenta era la altura del techo de una casa de hoy en día, ¿no?, del cielo raso de una casa. Una puerta, para que tengamos referencia, a los que están medio perdidos con las medidas, tiene 2 metros en promedio. O sea, de la puerta, 1 metro más arriba, pasaba Goliat. Y era muy fuerte, porque nos dice que su armadura pesaba alrededor de 70 kilos. Una persona más
y la lanza que él llevaba, la punta de la lanza, pesaba 8 kilos. Para los que estuvimos alguna vez en la construcción conocemos la masa de 5 kilos, ¿no? Que la usamos de vez en cuando para cosas específicas y hay que blandirla. Él andaba con una lanza que la arrojaba lejos y pesaba solamente la punta de la lanza 8 kilos. Para que nos demos cuenta el poderío físico y de su armadura, tenía un casco o un yelmo, acá le dice almete de acero, en su cabeza tenía corazas de plancha, bueno, todo eso pesaba más o menos 70 kilos. Y nos habla también de la confianza que este hombre tenía, no solo en su físico, en su altura, en su fuerza, sino también en su armadura. Algo que después, como sabemos, quedó completamente devastado por la obra del Señor. También tenía confianza, como hemos dicho, en sus dioses, en el versículo 43, cuando maldice a David. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque David había aparecido con el cayado y con la honda, y maldijo a David por sus dioses. También lo menosprecia y lo insulta, ¿no? Porque lo tenía en poco, dice ahí en el versículo 42, y como hemos visto también en el 44 dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esa era la situación en la cual David se encontraba. Para los que no conocen el relato, estos filisteos se plantaron frente al pueblo de Israel ya desde tiempos de los jueces, y en esta ocasión el ejército de los filisteos se había, ¿cómo es que se dice?, ordenado para prestar batalla al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se ordenó para prestar batalla, pero en vez de que sea una batalla cuerpo a cuerpo entre un ejército y otro, este gigante Goliat se puso en el medio del campo. Nos dice la Biblia que había una montaña donde estaba el pueblo de Israel, una montaña donde estaba el pueblo de los filisteos, y en el medio el valle. Bueno, él se paró durante 40 días en ese valle provocando al pueblo de Israel y decía, si alguno me vence, nosotros somos sus siervos, y si yo lo venzo, vamos a ser ustedes nuestros siervos. Eso es lo que leímos hoy en la mañana, pero eso duró 40 días. En ese transcurso, David, que era el pastor de ovejas, tenía a sus hermanos mayores apostados en el campo de batalla, habían ido a servir al rey Saúl como soldados, y David les fue a llevar comida a sus hermanos y vio ese cuadro, esa situación, y le provocó celo santo a David de ver cómo un incircunciso se burlaba de Dios y se burlaba del pueblo de Dios. Es ese celo santo que muchas veces lo vemos en la palabra de Dios también, llevando a los siervos de Dios a castigar a los enemigos. El mismo Samuel, en unos capítulos anteriores, al final del capítulo 15, toma una espada y mata al rey de los amalecitas, ¿no? Y dice que lo corta en pedazos, para mostrar que la palabra de Dios también no da lugar a dudas ni a medias tintas. Es el celo santo que también lo llenó al Señor Jesús cuando entró al templo y vio a los cambiadores, a los mercaderes, y dice que hizo un azote y los sacó y desbarató las mesas. Bueno, es el celo que después el rey David también lo dice en un salmo, ¿no? El celo que me consumió. Y esto también era una característica que ya la mostraba este hombre, este joven David, desde su más tierna juventud, y que después le acompañó a lo largo de su vida. Por eso después Dios iba a dar testimonio de él, ¿no? Que tenía el corazón, ¿cómo es que dice Dios de David? El corazón de David, según mi voluntad. Tenía el corazón según mi voluntad. Qué precioso, ¿no? Porque primero escuchamos del testimonio de un hombre inconverso o de un hombre del pueblo de Israel, pero ahora Dios da testimonio de David y dice, David tiene el corazón según mi voluntad. Qué precioso.
Y también entendemos que David ya había sido ungido por el Señor. O sea, no solo que era temeroso de Dios, sino que ahora el Espíritu Santo estaba con él. Y como dice Pablo, ¿no? El Espíritu Santo nos constriñe, nos empuja, nos lleva a hacer cosas de las cuales humanamente no podríamos hacer. Muchas veces esa valentía se traduce simplemente con ir y predicarle el Evangelio a alguien que no conoce de Cristo. Y que nosotros, siendo hijos de Dios, dudamos, que sí, que no. ¿Qué me va a decir? ¿Qué no me va a decir? ¿Me va a escuchar? Y a veces es simplemente ir y hablar. Y ahí está el Espíritu Santo dándonos esa valentía que nosotros naturalmente no tenemos para poder obrar estas cosas. Todo esto que venimos diciendo tiene significados espirituales muy sencillos y concretos que haría bien que los tengamos en cuenta. Si bien fue una historia real, como dijimos, son también muchas veces estos personajes figuras de lo que realmente pasa a nivel espiritual. Y Goliat justamente es figura de Satanás, del enemigo, porque es poderoso, porque es inquebrantable, porque da temor y porque nadie le puede hacer frente. Esa es la realidad, ningún humano le puede hacer frente. Él nos inoculó el pecado, y dice ahí en la síntesis, ¿no? Es algo que viene, que es extrahumano, es algo que viene de la esfera angelical y que por lo tanto los hombres no podemos deshacernos de él. Tiene que venir alguien más poderoso, que fue el Señor Jesús, para que con su sangre preciosa nos pueda limpiar de todo pecado. Y miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 107. Salmo 107, el versículo 16. El 15 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Esa es una figura muy fuerte de la obra del diablo con la humanidad. Puertas de bronce y cerrojos de hierro. Es el cautiverio en el cual Satanás nos tiene aprisionados desde el momento en que nacemos. Y por eso también resalta la palabra de Dios, ¿no? La obra del Señor Jesucristo para haber deshecho todas esas fortalezas. Y Pablo les advertía a los corintios acerca del diablo, ahí en 2 Corintios, el capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, página 201 del Nuevo Testamento, el versículo 11. ¿Quién lo puede leer? Porque no quedamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acá nos habla del diablo también, no solo como alguien poderoso, sino como alguien sumamente inteligente, donde toda esa inteligencia y toda esa sabiduría, o mejor dicho, ¿cuál es la deformación de la inteligencia? La astucia, toda su astucia. Está puesta, está volcada a servicio de hacer caer al hombre, o que no conozca, mejor dicho, porque ya lo hizo caer, a Cristo como su Salvador, y en el caso de que ya esa persona haya sido salva, de que vuelva a caer en pecado, de que vuelva a ser siervo del pecado y de que no sea libre en el sentido de vivir una vida como la que Cristo nos propone. Y todo eso son maquinaciones, son ideas y pensamientos, estratagemas, dice en otra parte, las cuales están puestas al servicio de hacer caer a los hijos de Dios. Por eso dice: no seamos engañados de Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la primera figura que se nos presenta en este relato de 1 Samuel, capítulo 17, es a Goliat como tipo o figura del diablo.
Luego tenemos al pueblo de los filisteos, que todo el tiempo que fueron puestos en la palabra de Dios y mencionados, siempre estuvieron en guerra contra el pueblo de Dios. Nunca hubo alianza entre ellos y nunca hubo paz entre ellos. A diferencia de otros pueblos que cuando entró el pueblo de Israel en la tierra prometida, intentaron establecer alianzas o juntaron a sus mujeres con los israelitas y de esa manera pudieron perdurar en el tiempo. Los filisteos eran un pueblo muy combativo, muy guerrero, que rechazaban por completo al pueblo de Dios y sobre todo rechazaban al Dios de Israel. Eso también lo tenemos que tener bien en claro. Un dato para que tengamos en cuenta, de la palabra filisteo, después se traduce como Peleset, y de ahí viene lo que nosotros ahora conocemos como Palestina. O sea, hasta el día de hoy están los filisteos o sus descendientes, que se los llama como palestinos, y siguen en su guerra encarnizada contra el pueblo de Dios. Siempre se nos aclara que el pueblo de Dios ahora está en rebeldía y que ha de ser también tratado por Dios por causa de la rebeldía que manifiestan, porque ellos ahora están viviendo como una nación prácticamente atea, y cuando tuvieron al Hijo de Dios lo rechazaron y lo crucificaron, pero no por ello dejan de ser el pueblo de Dios. Eso lo estuvimos viendo también los martes, lo estamos viendo los martes en la reunión de oración en el libro de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, después si quieren leerlo en sus casas. Pero este era el pueblo del cual la figura más clara para nosotros es que representan al mundo. Representan al mundo que es hostil a los hijos de Dios, hostil a todo lo que tiene que ver con Dios, y ellos representaban esto, ¿no? El Señor Jesús nos advertía ahí en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, si alguien lo quiere leer. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Y el 19? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso aborrece el mundo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Otra gran realidad, que justamente las maquinaciones del diablo y sus engaños van a hacer que siempre tendamos nosotros como hijos de Dios a olvidarnos de que el mundo nos aborrece. Qué distinta sería nuestra vida diaria si nos amanecemos, oramos y recordamos o le pedimos al Señor que nos haga recordar que el mundo nos aborrece. Nosotros siempre tratamos por nuestros propios medios de caerle bien al mundo, de congeniar con el mundo, de agradar al mundo, hasta que les hablamos de Cristo. Ahí se aparece una barrera espiritual muy grande, y en la medida en que nosotros vivimos como vivía David, dando testimonio de nuestra fe, ese aborrecimiento se hace más notorio. Otra cosa que siempre desde chicos se nos enseñó, ¿no? En la medida en que nosotros somos amados por el mundo, primero se nos llamaba la atención a revisar nuestra experiencia espiritual, si realmente somos hijos de Dios. Porque si el mundo no nos aborrece, algo está fallando. O no somos hijos de Dios, o estamos congeniando tan bien con el mundo y encajando tan bien en el mundo que no se nota la diferencia. Tengo acá anotado un salmo, porque ellos, como representantes del mundo, habían puesto toda su confianza en este gigante Goliat. Y si leemos, en el Salmo 20, página
páginas 580 del Antiguo Testamento, dice el versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos. Pensemos que cuando la Biblia habla de carros y caballos, por lo menos en el Antiguo Testamento, eran los métodos de guerra más sofisticados, más modernos. Era como que ahora confíe alguien en la bomba atómica. Este tiene la bomba atómica, este tiene la bomba atómica. Entonces, en eso ponían su confianza estos pueblos, en lo más sofisticado y lo más poderoso. Los ejércitos de Egipto que tenían carros habían dominado toda esa parte en su momento. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y después está la advertencia de Isaías, después de los salmos y de los cantares, viene Isaías, el capítulo 31. Isaías 31, en la página 733. Que dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en caballeros porque son valientes, y no miraron al Santo de Israel ni buscaron a Jehová. Eso también nos puede hablar mucho a nosotros en estos tiempos, de la confianza que ponemos en el mundo, en la gente del mundo o en los líderes del mundo. A veces todo esto se puede traducir en poner nuestra confianza en una moneda, ¿no es cierto? Si yo les digo ahora confíen en el peso argentino, me van a mirar muy... Pero vamos a confiar en el dólar porque el dólar es fuerte. Bueno, lo mismo. Hay de los que confían en todo lo que no tenga que ver con el Señor, porque ahí es donde debe estar realmente nuestra fortaleza y nuestra seguridad. Esta gente estaba completamente sometida de voluntad a seguir a su líder, que en este caso era Goliat. La tercera figura que nos aparece en este relato de Samuel es el pueblo de Israel, un pueblo que creía en Dios, por lo menos de boca, como dice también en las Escrituras. Este pueblo, ahí les tiré este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Si hay que definir al pueblo de Israel en los tiempos de los profetas, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los jueces, pero también en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, es esto: este pueblo de labios me honra, de la boca para afuera dicen amarme, pero su corazón está lejos de mí. Y eso se podía ver muy claro porque estaban temerosos y huían delante de la presencia de este filisteo. Eso está ahí en 1 Samuel 17, el versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse, quiere decir se turbaron, y tuvieron gran miedo. Y luego en el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué tenían gran temor? Porque les faltaba la fe necesaria para poder creer que Jehová los iba a librar de la mano de este hombre. Tenían toda una historia ya detrás que avalaba el poder de Dios para con los pueblos enemigos. Todo lo que, la libertad que pudieron tener de la mano de Josué y de los jueces anteriores al rey Saúl, daban cuenta de que Dios era mucho más poderoso para poder socorrerlos. Muchas veces hizo Dios que el campo de los enemigos sea trastornado de tal manera que se maten entre ellos, y los israelitas no tuvieron que mover ni una espada. Ese era el poder de Dios, pero el temor que les infundía, provocado, como decíamos hoy, por la falta de fe, y como dijimos, la falta de fe produce temor, y el temor desesperanza, lo vemos traducido en el pueblo de Israel.
donde se cumple lo que leemos siempre también en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice Hebreos 11, 6? Que lo dice el corito. ¿Se acuerdan? Que sin ella es imposible que tú agrades a Dios. Sin fe, dice Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Él se allega crea que le hay y que Él es poderoso. ¿Para qué? Vamos a leerlo. ¿Cómo? Es galardonador de los que le buscan. Qué precioso, ¿no? Poner este texto y llevarlo a ese campo del Alcornoque, ¿no? Donde fue la batalla. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que los que a Él se allega, que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego empieza la lista de estos hombres de fe. Entonces vemos, no podían agradar a Dios, porque no tenían puesta su fe en Dios. Los mismos filisteos daban testimonio de ello en el versículo 8, de 1 Samuel 17. Espero que tengan un señalador puesto. 1 Samuel 17 dice: y paróse Goliat y dio voces, en el versículo 8, a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Entonces, el testimonio que daban los filisteos era que eran siervos de Saúl, no siervos de Dios. Ellos se definían y se pusieron detrás de Saúl porque era grande, porque era hermoso, porque era valiente, porque le sacaba una cabeza a todas las otras personas. Y el mismo Saúl, cuando se refería a Dios y hablaba con Samuel, decía: no, tu Dios. O sea, no estaba identificado Saúl con Dios, no estaba identificado con Jehová. Y siempre que se refería a Jehová le decía: Jehová tu Dios, le decía Samuel. Vemos las diferentes actitudes, ¿no? En este caso, del pueblo de Israel, que es figura de los creyentes, de los renacidos, que viven en la carne, que viven conforme a las concupiscencias de este mundo, que viven confiando en el hombre, ya sea en otro hombre o confiando en sí mismos. Por eso dice ahí en Jeremías, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y ese texto siempre vamos a enseñarlo así, ¿no? Que aplica no solo a las demás personas, sino a nuestra propia confianza. Es maldito el hombre que tiene confianza en sí mismo. Y esto es una lección que también nosotros la tenemos que tener en cuenta, ¿no? El creyente carnal es aquel que ha sido renacido pero que no da fruto del Espíritu, no manifiesta los dones, se queda estancado en su crecimiento del conocimiento de Dios. Todo el tiempo, como leíamos el otro día en Hebreos, tiene que necesitar vianda de la leche espiritual. No puede digerir, no puede comer vianda firme. Los que hemos tenido chicos, ¿no? Se recomienda que recién a qué edad se le empieza a dar cosas sólidas. Recién a los 6 meses empiezan a comer papillas y así va avanzando, ¿no? Después puede comer ya carne, después aparecen los dientes y vamos dándole, no le damos leche toda la vida a nuestros hijos. Y eso pasa con los creyentes carnales, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Cuando Pablo se refería a los corintios, ahí en el capítulo 3. No les puedo dar otras cosas porque sois carnales, les decía, soy niños espirituales. Y eso era lo que mostraba el pueblo de Israel, ¿no? Ante esa situación que humanamente hablando era muy tenebrosa, y entonces se sentían amedrentados, se sentían temerosos y ya daban por sentado que iban a perder la batalla. Pablo nos dice en Romanos, en el capítulo 12, en el último versículo del capítulo 12: no seas vencido de lo malo, mas vence, ¿qué? Con el bien el mal. Y si tenemos en cuenta que ninguno de nosotros es bueno, porque no hay bueno ni aun uno,
Acá nos está diciendo que el bien, ¿quién es? Ese es Dios, es el Señor Jesús, es la palabra que nos ha dejado. Es todo lo que está bien porque viene de Dios. Toda buena dádiva, dice en Santiago, viene de los cielos. Tenemos la posibilidad de no ser vencido de lo malo, y no solo eso, sino vencer el mal con el bien, con la nueva criatura que está deseosa de combatir al enemigo y combatir al yo. Todo eso tiene que ver, está encerrado en este versículo 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y también ahí en Romanos, Pablo les decía, en el capítulo 6, un ejemplo muy gráfico de lo que nosotros demostramos ser cuando caemos en pecado o cuando vivimos para el pecado. Vivimos para satisfacer las necesidades del viejo hombre. Romanos 6, todo el capítulo se podría leer, ¿no? Pero vamos ahora al 16. ¿No sabéis que a quien presentáis vosotros, no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Si yo le presto mi cuerpo al viejo hombre para que peque, me convierto a los ojos de Dios en un siervo del pecado, en un esclavo del pecado. Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado antes de conocer a Cristo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Creímos en el Señor Jesús. Ahora, dice en el 18, libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, lo tengo que explicar con estas palabras, dice Pablo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad prestéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, ya siendo hechos hijos de Dios, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Pensemos en esto, queridos. ¿Cuántas veces nosotros mismos vamos corriendo y con las manos adelante para qué? Para que seamos de nuevo esposados del pecado, para que volvamos a tener ese yugo de servidumbre. Tiene que ser tan gráfico el apóstol para que quede en evidencia esta realidad espiritual en nuestras vidas. Si uno veía en ese campo de batalla allá en Samuel, de un lado el pueblo de Dios temeroso, no confiando en Dios, del otro lado los filisteos, y humanamente hablando eran iguales. Se tenía que destacar un hombre con fe para poder poner en evidencia el pecado de unos y de otros, del rey Saúl, del pueblo de Israel y también de los filisteos y de Goliat. Y ese hombre era David, que tenía tan en claro, ¿no?, como hemos venido hablando todo este tiempo, estas convicciones profundas y esta fe preciosa en el Señor, que después dice que inspiraba alegría y coraje en el pueblo, ¿no? Lo dice en los capítulos sucesivos, al punto tal que después Saúl tenía celos, envidia de David y quería matarlo, porque no se quedó David con esa batalla y con esa victoria, sino que prosiguió. Muchas veces nosotros tenemos una victoria espiritual y ya nos damos por hecho. La vida de David, a partir de ese día que dejó las ovejas de su padre,
hasta el día de su muerte fue un día de batalla tras batalla, al punto tal que Dios no le permitió construir el templo, porque dice que era un hombre de sangre. Pero lo hizo por el Señor y lo hizo por amor a Dios, y hasta el último momento que pudo combatir, lo hizo. Teniendo 80 años, estaba tan avejentado David, nos dice al final de sus días, que no podía calentarse del cuerpo. Parecía una persona mucho más grande, por todo lo que tuvo que entregar aún su cuerpo para servir al Señor. Y sin embargo acá lo vemos, ¿no? Como el ungido de Dios, que el Espíritu Santo también le permitía hacer todas estas cosas. Yo me anoté para mí, ¿no? Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Es el mismo Espíritu Santo que estaba sobre David. Fíjense la diferencia que la hemos visto también en las primeras lecciones, ¿no? El Espíritu Santo sobre David. Pero ahora en los hijos de Dios, ¿dónde está? Dentro nuestro. Está derramado en nuestros corazones. Nosotros somos habitación y templo del Espíritu Santo. David, con el Espíritu Santo sobre él, hacía todas estas cosas. Y después le rogaba al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenía ese temor reverente también. Ahora nosotros que no perdemos la salvación, porque la salvación y la gracia no se pierden, somos templo del Espíritu Santo, pero llenamos el templo del Espíritu Santo con tantas abominaciones para Dios. Por eso también el ejemplo del Señor Jesús quitando a los mercaderes del templo es muy ejemplificador para nuestra propia vida. Y acá estaba el secreto de David, ¿no? El secreto de la grandeza de David, porque su confianza estaba puesta solamente en Dios. Fíjense ahí en 1 Samuel 17, los versículos 34, es del 34 al 37. Solamente nos vamos a quedar con la parte del versículo 37 que dice: y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Es una confianza que no podemos decir que es a ciegas. Es una confianza práctica en base a lo que él ya había vivido. Él tuvo experiencias como pastor de ovejas en las cuales tuvo que salir a luchar contra leones y con osos. Alguno va a decir: bueno, pero es una exageración, es una hipérbole, es una forma de decir. Acá lo dice y yo lo creo. Y Dios lo libró. Entonces David hablaba con experiencia y también con autoridad espiritual. Eso es algo muy importante también. No hablaba como se dice. ¿Me podría servir un poquito de la boca para afuera, por decirlo de alguna manera? Él tenía autoridad moral y espiritual para poder dar testimonio de que Dios lo iba a librar. Y hay un salmo muy precioso que yo siempre lo tengo en cuenta, que está en el Salmo 44. Este salmo en mi vida y en mi experiencia espiritual ha venido muchas veces a auxiliarme y por eso se los quiero compartir. El versículo 6, Salmo 44, 6 al 8. ¿Quién lo puede leer? Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Hasta el 8. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo tiempo, y para siempre gloriaremos tu nombre. Qué precioso no poder decir esto. Isaías decía: ay de los que descienden a Egipto. Acá los hijos de Coré que escriben este salmo dicen: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. La misma lección que nos deja el rey David. Pero para ir terminando tenemos que decir lo más importante. Goliat figura ¿de quién? Del diablo. Los filisteos del mundo. El pueblo de Israel de los creyentes carnales. Y David es figura o tipo
de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él también, siendo humano en la carne, o sea, hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, tuvo que enfrentar a Satanás. Y lo venció en la cruz del Calvario. Pero aún durante su vida recibió las acechanzas del diablo, las tentaciones, y lo venció. Todo el tiempo, a pesar del poder del diablo y de la maldad del diablo y de las acechanzas del diablo, el Señor también tuvo el poder para encomendarse en las manos de Dios y vencerle. Y por eso Pablo, ahí en Hebreos capítulo 2, con esto vamos a ir terminando, nos relata en los primeros capítulos Hebreos 1:14 primero. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Y luego, eso es en el 2:14 y 15, ¿no? Yo dije 1, pero es 2:14 y 15. Y en el versículo 18 nos dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y sí, poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahora sí, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, al que venció a la muerte, al que venció al que tenía el imperio de la muerte, al que destruyó a Satanás, destruyó al pecado, destruyó al infierno y todo lo que con ello implica. Por eso después Pablo le dice a los romanos, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es toda una bendición que viene acarreada en la medida en que nosotros depositamos nuestra fe en el Señor y nuestra fe en su obra, primeramente para salvación. Si nos damos cuenta de que somos cautivos del diablo, pero que Cristo destruyó la obra del diablo, desmenuzó, dice, las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, y ahora nos viene a traer salvación. El pueblo de los filisteos podría haberse rendido, pero salieron corriendo y fueron destruidos. Acá nosotros tenemos esta preciosa verdad, ¿no? Que al reino de los cielos, como empezamos leyendo, se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Hay que ser valientes para creer que el Señor Jesús nos puede traer la salvación y la libertad que tanto necesitamos. Que el Señor nos bendiga.